Pues Padre, queremos darte gracias por el inicio de este nuevo libro. Estamos agradecidos porque nos has estado conduciendo a través de estos libros proféticos y el día de hoy seguimos pidiendo que tu Espíritu Santo, tu palabra nos hable a sus corazones, Señor. Revélate, revela tu corazón, tu mente a través de este bello libro, Señor, y te pedimos que las siguientes semanas sigan siendo una bendición tanto en miércoles como en domingos, amén, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el libro de Oseas. Antes de comenzar a leer este libro, quiero darte el contexto general del libro. Nos encontramos en el inicio de una nueva sección en la Biblia que es conocida como los profetas menores. Entonces, ahorita vamos a explicar acerca de esto, pero ¿qué era un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas? Era un mensajero de parte de Dios al pueblo de Israel y a la humanidad. Un profeta dirigía a la acción humana a encontrarse con Dios. Ajá. En esa época presentaba un cuadro de los acontecimientos futuros, pero también daba testimonio de Dios verdadero entre el mismo pueblo de Israel y hacia las demás naciones. Y los profetas de Dios se distinguían de profetas paganos, de deidades paganas, en básicamente tres aspectos, aunque había muchas más diferencias. Por ejemplo, solamente Jehová, entre los dioses del mundo antiguo, hablaba con el fin de establecer, mantener y fortalecer la relación de pacto con su pueblo. El pacto que dio Dios a través de Moisés en la ley. Ajá. Esto lo encuentras en Deuteronomio 4, versículos 5 y 9. Número dos, mientras que muchos profecías paganas eran muy ambiguas en su idea como en su cumplimiento, los libros proféticos de la Biblia generalmente siempre son muy claros y específicos, a diferencia de otros. Por ejemplo, el de Nostradamus, por ejemplo, por decirte, es muy vago, ¿sabes? No es para nada detallado, pero en la Biblia las profecías son sumamente detalladas. ¿Qué me dice Daniel en los últimos capítulos? ¿No? Es demasiado específico. Y número tres, solo el firme monoteísmo de los profetas de Israel confrontó la ideología politeísta. No hay ningún otro libro en la Biblia tan monoteísta como la misma Biblia. ¿Sabes? La Biblia solamente reconoce la adoración a un solo Dios verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son un solo Dios. Bueno, pero eso se diferencian los profetas bíblicos de los que no eran parte de los libros bíblicos, ¿no? Ahora, ¿qué hacían los profetas de la antigüedad? Los profetas eran embajadores de la corte celestial, ajá, eran representantes de la corte celestial y ellos con autoridad presentaban la revelación de Dios hacia su pueblo. Es lo que hacían. Pero también ofrecían respuestas divinas a las preguntas humanas. Y también emitían advertencia contra individuos o contra naciones. Y por último, también daban promesas de salvación que predecían, o sí, predecían el día en que Dios restauraría a su pueblo. Básicamente es lo que hacían los profetas. ¿Y por qué se le llama profetas menores? ¿Te has preguntado eso? No es porque fueran más jóvenes o porque fueran menos importantes o algo así. Un profeta menor se le llamaba así más bien por la extensión de sus escritos, en comparación de los libros proféticos mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que son muy extensos en su escritura. También los profetas menores contienen mucho menos extensión en contraste de estos, pero también son mucho más específicos que los libros mayores, porque los libros de profecía, los profetas mayores, abarcan mucha extensión de contenido, o sea, abarcan una gran cantidad de temas, pero estos libros generalmente tocan un tema en específico, y eso es algo que los distingue a los profetas menores. Bueno, y también algunos de ellos hablan a públicos muy específicos, nada más a ciertas personas, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, pues, de los profetas menores a los mayores, pero no significa que sean de menor importancia, son exactamente igual de importantes. Hablando de Oseas, ¿de qué habla Oseas? Este libro que vamos a estar iniciando ahorita esta noche. Habla del amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Habla de el corazón de Dios. ¿Qué piensa, qué siente Dios en su corazón en medio de todo este proceso de cautiverios y de pecado y de tensión
que existe en el pueblo de Israel contra Dios. Ajá. Y vamos a ver cómo, a pesar de que el pueblo de Israel le es infiel a Dios en general en la historia, Dios mantiene su amor, o sea, nos muestra su corazón. Él está mostrando su amor y su fidelidad de manera inmutable hacia su pueblo. Eso es de lo que habla Oseas. Si pudiéramos ponerle un título, a lo mejor sería Oseas, el corazón de Dios. De eso habla Oseas. Y básicamente el libro se divide en dos partes. Los primeros 3 capítulos hablan acerca de el matrimonio de Oseas o la familia de Oseas y el mensaje de Oseas del capítulo 4 al capítulo 14. Entonces así se divide este libro y vamos a estar estudiándolo. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 1 y 2. ¿Va? Entonces, ¿está listo conmigo? Arranquemos. Dice así en el verso número 1 del capítulo número 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, aquí habla del contexto. Primeramente, si nos hace favor de poner la laminita, Oseas comenzó a ser un profeta cuando Dios lo escogió, realmente, porque él era un hombre común. Y decidió escoger a este hombre, Oseas, cuando le dio palabra para el pueblo de Israel. Por eso es ahí, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri. Era un hombre común, pero Dios lo convirtió en un mensajero. ¿Cuándo? Bueno, ahí está este cuadrito, lo vamos a explicar. Pero la profecía de Oseas se ubica no en el tiempo del cautiverio babilónico, ¿ok? Esa es la historia, eso que hemos visto en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, todos esos libros que hemos visto, han sido la historia del pueblo de Judá. Recuerda que Israel estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Todo esto comenzó precisamente porque, ya sabes, los israelitas negaron a Dios, querían un rey como las demás naciones y pidieron a Saúl, pero fracasó y Dios levantó a David. David tuvo un hijo llamado Salomón, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y después Salomón vino el hijo de Salomón llamado Roboam. Y en la época de Roboam hubo una gran división y entonces ahí se dividió el reino del norte del reino del sur. Y esta división se llevó a cabo en el año 930 antes de Cristo. Entonces, este libro precisamente está escrito justo después de esta división del reino del norte y del reino del sur. Y ahí se sitúa en el año 755 antes de Cristo. O sea, más de un siglo después de la división del reino. Y ahí cita a los reyes, en la época de estos reyes en los que se desenvolvió esta profecía, los reyes de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. No va a hablar profecía para Judá, sino para Israel, pero en esta época estaban reinando en Judá, en el reino del sur esos reyes. Y en el reino del norte de Israel estaba reinando un hombre llamado Jeroboam, ¿okay? Que era Jeroboam segundo, el rey de Israel en esa época. Y si te puedes dar cuenta, ahí en el cuadrito lo pusimos porque ahí te ayuda a ver que es completamente diferente la época que estamos hablando en este libro de Oseas que la que hablamos en los libros anteriores de profecía. Mientras estuvimos estudiando el periodo babilónico, esos libros de Jeremías, Daniel, Ezequiel, ¿te acuerdas? Esto es la historia de Judá, pero la pregunta es, ¿y qué pasó con Israel? En tanto que todo estaba sucediendo en el sur, mientras que todos estaban en Babilonia y luego regresaron después con Nehemías. ¿Qué sucedió en Israel? Eso habla el libro de Oseas. Y nos ubica todo lo que pasó en el reino del norte, pasó un siglo antes del cautiverio babilónico. El cautiverio babilónico ocurrió en el 605 antes de Cristo, pero nosotros estamos ubicados en la primera sección del periodo asirio, Oseas dando su profecía en el 755. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un siglo atrás. Bueno, y se le llama periodo asirio porque en esta época Israel va a ser cautiva por los asirios, no por los babilonios, sino por los asirios en el norte. Entonces de eso habla el libro de Oseas. Ok, pues vamos en el verso número 2 para continuar un poquito
la idea de este capítulo. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ok, así empieza la profecía de Oseas. Dios va a usar la vida de este hombre, Oseas, para mostrar algo importante a su pueblo. Primeramente le mandó a Oseas que se casara con una mujer fornicaria, es decir, con una mujer prostituta. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que le está mandando Dios a este hombre, Oseas! Algunos piensan que Dios no pudo haber pedido algo así, pero a favor de en contra de este argumento quiero decir, Dios no le está pidiendo algo pecaminoso a Oseas, porque no es pecaminoso el matrimonio. El matrimonio es algo bueno, es un modelo de Dios que Dios mismo creó. Entonces no le está pidiendo algo pecaminoso, le está pidiendo algo bueno. Lo que nos brinca es la persona con la que pide que se case, una mujer prostituta. Ahora, una mujer, pensar casarte con una persona así es saber que esa persona no es una persona fiel, o sea, y aún así Dios demanda que se case con esta mujer. Y no solamente eso, familia. ¿Sabes qué más le va a mandar? Dice ahí, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Eso está todavía más grueso, familia. Porque le dice, quiero que te cases con esa mujer. Esta mujer te va a engañar, va a tener hijos con sus amantes y tú vas a adoptar esos hijos como tus hijos. ¿Qué onda? Ese es el mandato que Dios le da a Oseas. Y me pone a pensar, uno como hijo de Dios está pensando que Dios te use de una manera bien bonita. Ve, predica, se van a convertir como 20,000. Ya sabes, uno tiene sus anhelos, ¿no? De cómo te gustaría que te usara Dios. Pero a veces Dios no exactamente quiere usarte de la manera en que tú quieres que te use. Ahora, entonces, ¿por qué le manda esto? Hay una razón en el verso número 2. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Qué significa esto? Al parecer, el pueblo de Israel no entiende qué significa ser infiel contra Dios. El pueblo de Israel no entiende qué significa desobedecer a Dios y serle infiel. Y como no lo entienden, como la mayoría de todos nosotros que entendemos la infidelidad de una manera, pero como que no la vemos tan personal y como que no agarramos la onda cuando hacemos algo malo y desobediente, el pueblo tampoco. Y Dios quiere mostrarles mediante esta dura representación lo que Él siente en su corazón al ver cómo su pueblo le es infiel. Dios usa figuras así para hacernos entender. Dios es así. Las figuras son muy profundas cuando te hablan metáforas. Y el día de hoy vamos a ver esto. Ponte a pensar, ¿no? Cuando le pide, imagínate como israelita, ves a un profeta de Dios, de repente casándose con una prostituta, ahí hay algo que Dios quiere decir. Ajá. Ahora, ponte en los zapatos de Oseas, casándote con una mujer prostituta que sabes que nunca te va a ser fiel, ¿no? Y te preguntas, ¿por qué? Algo quiere decir Dios a través de esto. Pero pensando exactamente en esta imagen de la infidelidad, piensa, ¿qué pensaría Oseas? Es más, ¿qué sentiría Oseas estar casado con una mujer que en el día está con él y en la noche de repente ya no la encuentras? ¿Quién sabe con quién se fue? ¿No? ¿Y quién sabe qué día regresa? Y que luego de repente ya está embarazada y que tiene un hijo. Y luego dices, ¿y este hijo de quién es? ¿No? Y tú estás pensando en adoptarlo como tu hijo porque es tu esposa y sientes todo este proceso. O sea, nada más de entrada, la pura traición, la mentira, el engaño, el dolor, la falsedad, la hipocresía. Son cosas que, o sea, seguramente lloró, bro, lloró, clamó, berreó, como decimos. La pasó muy difícil, Oseas.
Y yo creo que todo este proceso estaba pensando, ¿en serio, Señor? ¿Quieres que viva todo esto y que me duela por todo esto que está pasando en mi matrimonio? Pero Dios le explicó razones a Oseas. Quiero que hagas esto porque exactamente así fornica Israel conmigo, su Dios. Esto es una imagen muy poderosa. O sea, Oseas tenía que ver esto a la luz de lo que Dios quería mostrarle a su pueblo. Así como es dura la infidelidad marital, así como es un golpe severo, doloroso, podría decirse humanamente incurable en la vida de una persona, de la misma manera ofende el pueblo a su Dios al ir y adorarlo en el templo y al mismo tiempo irse con Baal y Astarot y los demás dioses paganos y adorarlos y servirlos. Qué fuerte imagen. Y es algo que le pone al pueblo para que entienda lo que Dios siente respecto de eso. Dios siente dolor por su pueblo, Dios siente indignación, Dios siente ira, Dios siente, obviamente es una ira santa, pero tiene todos estos sentimientos, ¿no? Él no responde pecaminosamente, como tú y luego yo respondemos, ¿no? En venganza y amenazando y ya sé quién eres, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero Dios sin duda, pues siente en su corazón todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ama a su pueblo. Y su pueblo, en vez de obedecerlo y de servirle y de serle fiel, no hace eso. Su pueblo no lo ama. Su pueblo se aparta de Dios. Su pueblo agarra cualquier otra cosa y la adora que no sea Dios. Y Dios se duele. Ujú. Pero ¿sabes qué es lo más asombroso de todo esto? Hablando del personaje de Oseas. Oseas escucha todo esto y no viene con Dios y le dice, Dios, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Yo haciendo esto con esa mujer? No, ¿qué te pasa, Dios? No, 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 no. No vemos a Oseas discutiendo con Dios. Vemos a Oseas sin decir nada, obedeciendo a Dios. Uf. Y no era lo más fácil para Oseas. De hecho, creo que, o así que si hubiera un meme sería, para esta hora ha llegado, ¿no? O algo así. La prueba de su vida. Y Oseas lo obedece, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? 3 puntos, familia. ¿Qué aprendemos primeramente de Gomer, que es la esposa de Oseas? ¿Sabes? Así como Gomer representaba a Israel en toda esta historia de Oseas, ¿no? Y como el pueblo de Israel ha sido infiel con Dios, siendo que Dios es el esposo del pueblo de Israel, que tiene una relación de amor y que Dios los escogió sin ser nadie y todo esto y se unió con ellos, tiene una relación preciosa de amor. Ellos lo engañaron, lo traicionaron, le fueron infieles, lo desobedecieron todo el tiempo. Pero de esto aprendemos los cristianos lo siguiente. Nosotros también somos el pueblo de Dios. El Nuevo Testamento dice la Biblia que la iglesia es como la esposa de Cristo en Efesios 5. Y sabes, muchas veces también como Gomer, a pesar de que él, Cristo, es un esposo para su iglesia, la iglesia no ama a Cristo, no amamos a Cristo. La iglesia no estamos cerca de Cristo. La iglesia no estamos en una relación preciosa de amor con Él. La iglesia no hacemos lo que Él nos pide, sino que hacemos lo que no debemos hacer. Hacemos lo que queremos hacer. No, no le seguimos. Y a lo mejor suena muy raro eso de ser idólatra o adorar a Baal o a Astarot, pero es hacer exactamente lo mismo cuando amamos más otra cosa en lugar de Dios. O, por ejemplo, cuando amamos más nuestro trabajo, cuando amamos más nuestros sueños, cuando amamos más nuestros planes, lo que yo quiero, vivir mi vida para mí mismo, ¿no? Y no me importa lo que Dios quiere, yo solamente quiero vivir mi vida para mí mismo y coloco mis deseos y mis sueños en primer lugar antes que Dios. Es un ídolo. Cuando yo adoro más, no sé, la música que a Dios, cuando yo adoro más la manera en que me visto que lo que dice Dios y todo esto, cuando pongo cualquier cosa encima de Dios y de su palabra y de su voluntad, estoy siendo un idólatra. Y hay muchas cosas que pudieran ocupar ese lugar, primer lugar en mi corazón que no es Dios.
Y a veces no nos cae el 20 porque pecamos y decimos, ay, perdón, creo que sí fallé, ¿verdad, Dios? Creo que no te he puesto como prioridad, o creo que no eres lo más importante, o creo que hay algo más importante que tú, ¿verdad? Bueno, ok, perdóname, Dios. Pero no alcanzamos a entender, familia, que eso que estamos haciendo es algo mucho más grave de lo que pensamos que es. Entonces, ¿sabes? En primer lugar, hablando de Gomer, ¿cómo nos identificamos con Gomer? Es que así como Gomer, muchas veces la iglesia somos infieles. Duele decirlo, pero esa es la forma. La verdad es que sí somos. Y mucho, o sea, todos nosotros hemos cometido cosas así contra Dios. ¿Has desobedecido a Dios en algo? ¿Has amado un pecado? ¿No? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez has preferido hacer un pecado en vez de hacer el caso a la palabra de Dios que te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas? Al Espíritu que te está diciendo, apártate, vete, ¿no? Pero no, ahí vas y lo haces. Muchas veces preferimos más eso. Y lo que aprendemos es que, así como el pueblo de Israel era infiel, no lo critiques. Nosotros también somos infieles muchas veces contra Dios. Pero hay otra cosa que aprendemos. Aprendemos de Oseas. De Oseas aprendemos estar dispuestos a obedecer y dejarnos ser usados por Dios de la forma en la que Él quiere usarnos. Dios no siempre nos va a pedir lo que quisiéramos que Él nos pidiera que hagamos. ¿Me explico? A veces te va a querer usar de formas que para ti serían totalmente incomprensibles o difíciles. Y muchas veces Dios va a querer usarnos así. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿estoy dispuesto a dejarme ser usado por Dios de la manera que Él quiere usarme? No te apresures a contestar. Porque cuando de repente tú dices, sí, 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 amén, amén, aleluya. Pero cuando te dice, a ver, haz esto, dices, ¿esto, neta? No, no, lo que quieras menos esto. ¿No? Deja esa relación, deja ese pecado, ¿no? Deja este asunto, haz esto. Ya no confías en esto, confía en mí. Tú sabes esto que está mal y lo sigues haciendo. Y dice, déjalo. Y es donde de ahí tú y yo decimos, ay, eso está difícil, ¿no? O cuando, como seas, te dice, ¿sabes qué? Quiero ocuparte. ¿Quieres que te use? Sí, úsame, Señor, ¿no? Para tu gloria y honra, Señor. Ok. Bueno, te voy a querer enfermo. Va, órale. Luego ahí sí nos decimos, amén, aleluya, ¿no? O cuando te dice, por ejemplo, ok, bueno, entonces voy a querer que pases una situación bien difícil en tu matrimonio. Y aún así, ahí yo quiero que tú hagas mi voluntad. Y ahí decimos, no, 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 espérame, no. ¡Pum! ¡Vámonos! Por eso te digo, ¿qué aprendemos de Oseas? Estar dispuestos a obedecer y dejarnos ser usados por Dios de la forma en que Él quiere usarnos. Someternos al trato de Dios. Si queremos servir a Dios, así es, familia. En verdad, yo te animo que veas tu vida no como una oportunidad para vivirla como tú quieres. Olvídate de eso. Si yo te pudiera pasar ahorita una hoja, te escribiría, a ver, pon lo que tú quieres vivir. Después te diría, agárralo, haz una bolita y tírala a las suez. Porque la vida no se va a tratar de lo que tú quieres. La vida se va a tratar de lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, por muy difícil que sea, familia, te tengo una buena noticia. Esto que quiere para tu vida no es algo malo. Puede ser difícil, pero al final del camino vas a voltear hacia atrás y vas a ver que Dios es glorioso y que tenía un plan completamente con una situación difícil. Lo vemos en Oseas, lo vemos en José. ¿Sí o no fue difícil? Lo vemos en Moisés, claro que fue difícil. Lo vemos en Josué, claro que fue difícil toda su vida. Y en la mayoría de personas que son ejemplares en la Biblia, vemos que es completamente retante la forma en que Dios les llamaba a vivir y tenía un plan Dios en todo eso. Y ese era el plan de Dios. O sea, hace unos días me dijo mi hijo, oye papá, ¿te acuerdas que apedrearon a Pablo en Listra? Y yo, estás. O sea, Dios me llamó a que me apedrearan. A eso fui llamado. Uf. Pero, ¿sabes? Al final del camino te vas a dar cuenta que todo eso era el plan de Dios. Ahora otra cosa, ¿qué aprendemos de Dios? Porque todo eso es una representación, o sea, está representando a Dios.
Para Dios la infidelidad es mucho peor de lo que pensamos. Quiere que sepamos cuánto le ofende y le duele cuando somos infieles a Él, para que conozcamos cómo es su corazón. No podría yo entenderlo si yo no hubiera sufrido alguna vez una cosa así, una infidelidad o una traición de alguna persona. No hasta que yo sufra una infidelidad o una traición de una persona que entiendo que la infidelidad es algo horrible, duele, lastima, te marca de por vida, ¿no? Es una cosa que no es agradable, que es repugnante, que es algo detestable. Y tú dices, sí, está horrible lo que me hicieron y todo eso. Y después piensas, ups, entonces eso sientes tú, Dios. Eso es lo que tú estás pensando cada vez que yo decido pecar en vez de obedecerte. Y Dios no dice nada, ¿eh? Muchas veces Dios espera, no te dice nada, es bien paciente. Y tú, perdóname, Dios, ¿no? Es como, muchas veces lo decimos más de dientes para afuera, pero no entendemos cuánto le duele a Dios. Piensa en cuánto dolor le hemos causado al Señor. Ahora, Él no nos lo reprocha porque pudiera hacerlo. Él pagó todo eso en la cruz del Calvario. Tampoco es que nos lo reproche, pero creo que es importante entender que la infidelidad, la desobediencia, el pecado, todas esas cosas son más graves de lo que pensábamos que son. Con todo, Cristo nos ha perdonado en la cruz, familia. Pero el hecho de que tengamos un Dios que sea así de bueno, que nos ame a pesar de ser unos infieles, nos debería llevar a decir, perdóname, Dios, ya no quiero ser así, ¿no? Quiero entender la gravedad de mi pecado, quiero que me duela ver mi infidelidad en carne propia para que aprenda, Dios, a serte un hombre fiel. Yo te reto, te invito a que ores eso a Dios, que nos caiga el 20 de lo que significa la infidelidad. Ahora, sigamos adelante. En el verso número 4 dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo esto a, otra cosa. Y de Oseas aprendemos también la obediencia inmediata, ¿no? Es como, si Dios quiere usarte en algo difícil, bro, descanse, confía en tu Dios, por algo te lo está pidiendo, por muy difícil que sea, ve y obedecemos, ¿no? Bueno, regresando ahí, dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Está hablando de su primer hijo. Pues imagínate, estás casado con una mujer infiel y de repente llega con un hijo. Y dice, ponle Jezreel. ¿No sabes qué significa Jezreel? Dios siembra. Y tú, ¿cómo le dices que le ponga Dios siembra cuando esta mujer fue a tener esta semilla con quién sabe quién? Y fíjate, dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces llega con un primer hijo y le dice, ponle por nombre Jezreel, pero el significado de Jezreel nos habla acerca de lo que Dios quería comunicarle al pueblo, porque todo el pueblo es así pendiente de Oseas, que es un profeta de Dios, y de repente ve que se casa con una prostituta y todo es un escandalero, ¿no? Ah, bueno, se casó con esa mujer, sí, se casó con no puede ser, ¿en serio? Y dice que es profeta y bla, bla, bla. Y de repente el segundo chisme, ¿no? ¿Qué es? Ya salió embarazada. No, ¿cómo crees? Y no sé qué. Y ahí vienen los otros chismes, ¿no? Pues Dios quiere a través de todo esto mostrar al pueblo a través de este nombre de Jezreel algo al pueblo. Jezreel significa Dios siembra. Y la idea es esta. Así como una semilla comienza a germinar, crecer, madurar y dar fruto así de rápido también vendría el castigo contra el pueblo de Israel. Lo que está hablando es un pronto juicio contra el pueblo de Israel. Pronto se embarazó, pronto pecó, pronto su castigo, ¿no? Y eso es lo que aprendemos del primer hijo, pero espérate, viene el segundo en el verso número 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Ok, aquí vemos un segundo hijo. Entonces la gente, uy, dijo el segundo, es una hija, ¿no? Y dice Dios, ponle Lo Ruama. Lo Ruama significa no compadecida.
Entonces, este nombre iba a mostrarle al pueblo que Dios no se compadecerá de su pueblo. Qué fuerte nombre para ponerle así a una niña, pero le está poniendo este nombre para que todo el pueblo sepa, no me voy a compadecer. O sea, ya de por sí tener un hijo con una persona que quién sé quién es, y luego que te venga con otro hijo, no me voy a compadecer. Y Dios quiere comunicar eso al pueblo. Su obstinación han llevado a Dios a tomar una decisión en cuanto a este pueblo de Israel. No va a haber perdón si continúan en esa situación. Qué fuerte, ¿verdad? El castigo será inminente. Y número 3 en el verso 8. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, o sea, el tercero. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, ahí viene el tercer hijo y otra vez, wiri, 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 ¿no? Y dentro de todos los chismes va a circular el nombre del tercer hijo, que se llama Lo-Ami, que significa no pueblo mío, o este no es mi pueblo. Pues hasta ahora ha sido un pueblo para Dios, pero Dios va a romper su relación con su pueblo. Ya no será más su pueblo y Él no será más su Dios. Es lo que le está advirtiendo. Bueno, ahora, entendamos esto en el contexto. Eso se lo está diciendo al pueblo de Israel, ¿ok? Que está representado en Gomer, un pueblo infiel. Y le está diciendo, el juicio viene rápido, no me compadeceré, sino que va a ser inminente el castigo y voy a romper mi relación contigo. Pero ¿qué aprendemos de los nombres de los hijos de Israel nosotros como cristianos? Aprendemos las consecuencias del pecado. ¿Ah? Porque a veces somos muy prontos para pecar pensando que Dios es muy longevo y sí, Dios se tarda muchas veces, es paciente, pero no pensemos que no va a venir un castigo. Para empezar, si somos hijos de Dios, va a venir una disciplina porque Dios ama al que disciplina y temprano le corrige. En Proverbios lo leímos el día de hoy, tempranito le corrige. Y así es Dios con sus hijos. Ve que es algo que está mal, inmediatamente te va a hablar y te va a corregir. ¿Mm? Entonces así es Dios, ¿no? Va a haber un pronto castigo, una disciplina pronta, pero también no compadecida significa, en este caso al pueblo de Israel, que Él no va a compadecerse, sino que va a permitir que el pueblo de Israel sea cautivo. Ojo, no está diciendo que va a destruir a su pueblo, ¿ok? Sino que está diciendo que va a permitir el cautiverio del pueblo de Israel. Más adelante van a venir los asirios, van a conquistarlos y se los van a llevar. Pero no es para destruirlos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero sí va a dejar que se lo lleven. Entonces, en ese sentido, ¿sabes qué? Que a veces la disciplina es inminente, familia. Y Dios, somos su pueblo, pero a veces es como lo necesitas. O sea, no es que quieras, es que lo necesitas. ¿Sabes? Ya no se trata de una cuestión de si es posible o no, sino de necesidad. Ajá, de opción, sino de necesidad. Porque no hay otra manera en que vamos a poder aprender. No queremos hacer caso y tiene que venir esta medida de Dios. Y es doloroso, pero es necesario. Yo lo he visto conmigo. A veces es necesario que me trate de ciertas maneras para que agarre la onda por fin, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, le dicen, no pueblo mío, ¿no? Y aquí no está diciendo, porque lo vamos a ver más adelante, que Dios nunca va a abandonar a su pueblo, ¿ok? Entonces no está diciendo que Dios va a, digamos, a cortar una relación de manera tajante y ya para siempre con su pueblo, sino lo que está mostrando es que su pecado está haciendo un estorbo enorme en su relación con ellos. Y en ese sentido, también a nosotros como cristianos nos habla porque cuando pecamos, cuando somos infieles y desobedecemos a Dios, nuestro pecado rompe nuestra relación con Dios. Ojo, no quita nuestra salvación, pero sí rompe nuestra relación con Dios. Para explicarlo, te lo he explicado de estas maneras, te voy a poner esta idea. Imagínate que tú y yo somos amigos, venimos en la misma iglesia, pero sucede algo y nos peleamos. Ya no somos amigos, pero venimos en la misma iglesia. Y, ¿sabes? No dejamos de ser hermanos en Cristo, pero nuestro pecado está rompiendo nuestra relación. Y eso es lo que pasa, ¿no? Está Dios ahí, es nuestro Dios, nos ha salvado, pero no podemos relacionarnos con Él. Hemos pecado y nos hemos vuelto desobedientes y en contra de Él y estamos ofendiéndolo. Nuestro pecado, la familia, no es poca cosa, no es sencillo. El pecado, cualquiera, el pecado rompe la relación con Dios. Y por eso es que diario tenemos que venir a confesar el pecado que hemos cometido.
porque todo el tiempo tendemos a romper nuestra relación con Dios. Y si no vienes y lo confiesas con Dios y te arrepientes, tu relación va a estar rota. Y hay cristianos que tienen su relación con rota durante a lo mejor minutos, o un día, o una semana, o un mes, o un año, o varios años. Pero sin duda el pecado sí rompe tu relación con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego de repente pasan los años y pensamos, ¿por qué siento que no me habla Dios? ¿Por qué no siento que estoy cerca de Dios? Pues la pregunta es, pues, ¿ya confesaste tu pecado? ¿No? ¿O sigues todavía en lo mismo? En verdad, el pecado rompe la relación con Dios. Impide que lo escuchemos, impide que nuestras oraciones pasen de la azotea. Entonces, te animo a que más bien vengas con el Señor y que vengas y confíes tu pecado diariamente, como el Señor Jesús nos enseñó. La oración es el medio que nos ha dado, que nos ha regalado para perdonarnos y limpiarnos. Tan sencillo como venir en oración y pedirle perdón de todo corazón, ¿no? Bueno, entonces eso aprendemos de los nombres de los hijos de Oseas. Bueno, más bien de Gomer. Ok, bueno, ahora nada más otra cosita. Em, Oseas iba a tener que amar a estos hijos, adoptarlos como sus propios hijos, aun cuando no eran sus hijos. Acuérdate, nosotros la iglesia no somos los hijos naturales de Dios, somos ramas injertadas dentro del árbol. Y aún así Dios nos ha amado y no nos ha desechado. Cuanto más deberíamos estar agradecidos con Dios porque Él ha empezado una relación de padre a hijos cuando nosotros no somos los hijos naturales del pueblo de Israel. Pues es algo que nos debe de poner a pensar. Ahora, esto también nos lleva a otra cosa, ¿no? Creo que nos habla mucho lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo debería yo ver entonces a una persona que no hace las cosas bien? Yo, siendo cristiano, ¿cómo puedo ver y relacionarme con una persona que no hace las cosas bien, sino que se comporta como Gómez? Ahí está la difícil tarea que Dios nos pone de ejemplo en Oseas. La tarea es ir y aún así tener una relación con esas personas, de amor como Cristo nos ha enseñado, ¿no? Incluso, o sea, pues así, bueno, ya se entiende la imagen, ¿no? Y eso es lo que Dios nos va a mostrar. Lo vamos a ahondar esto en el capítulo 3, pero sin duda es un ejemplo bien tremendo que Dios nos pone. Y bien, la verdad es que pienso que a lo mejor eso puede ser imposible cuando pienso en la ofensa que me hicieron, pero cuando me pongo a pensar que yo era exactamente igual y Dios me amó y se acercó conmigo, me buscó y a pesar de ser infiel, entabló una relación conmigo, creo que debe de cambiar mi manera de pensar. Ahora, no es que quiera yo dar demasiado esto en el tema del matrimonio, ¿verdad? Yo, la verdad, no es una serie matrimonial, pero sí quiero ser un poco franco, porque, bueno, no un poco franco, pues entonces no sería franqueza, ¿verdad? Franco, pero la verdad, familia, o una relación de padres a hijos. Yo sé que a lo mejor puede ser difícil la relación entre familia, o incluso la relación entre iglesia puede ser un poco complicada a veces, pero en Oseas vemos esto, familia. Aceptación, vemos amor, vemos relación. No importa si la otra persona es infiel o falla. Dios me ha llamado a estar en relación con mis hermanos y con mi familia y con mi iglesia. ¿Se entiende? Vamos a ahondar más de esto en el capítulo 3. Ahora, la fidelidad y amor de Dios, ¿no? Porque ahora vemos aquí en el verso número 10, a pesar de todo esto, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande. Familia, en esa parte nos habla después de hablarnos de la infidelidad de Gomer y de los 3 hijos que tuvo, Dios aún con todo, como Oseas va a ser fiel con Gomer,
la idea es que también Dios va a ser fiel con su pueblo a pesar de cualquier cosa. Entonces esto nos enseña que a pesar de que somos infieles, Él nos sigue amando y sigue siendo fiel en sus promesas hacia nosotros. Nunca va a dejar de amarte Dios. En Romanos 8 por eso decía, ¿qué nos apartará del amor de Dios? ¿No? ¿Te acuerdas? Y que es un versículo que tú decimos, sí, 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 amén, 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 ¿verdad? Este, no ese capítulo, sí, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios va a ser una realidad para tu vida. Desde el primer momento en el que tú confías en Jesús, gozas del amor de Dios y nunca se va a apartar de ti. Nunca. Es algo que tienes que meditar y agradecer y recibir porque es algo que Dios te ha dado desde que crees en Jesús. Eso es algo que Dios nos da y nos da su fidelidad con nosotros. En Timoteo dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, el amor de Dios es totalmente una realidad, es un hecho inmutable. Y también la fidelidad de Dios. Ujú. Y yo quiero, para empezar, que medites en eso. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si fallo? Dios va a seguir amándote y siendo fiel. Y a pesar de que tú cometas errores, va a seguir haciendo lo que quiere hacer contigo y va a llevar a cabo el propósito en tu vida a pesar de que fallemos. Lo veo en Sansón. Sansón fue un hombre que, bueno, todo el tiempo era desobediente y con ganas, ¿verdad? Y a pesar de todo, Dios lo usó, cumplió sus propósitos y sus promesas y libró a Israel como juez de Israel. Entonces, la fidelidad y el amor de Dios siempre estuvieron con Sansón, incluso hasta el último momento, cuando Sansón clamó a Dios de que le diera otra vez su espíritu, otra vez le dio fuerza. Al final lo perdonó. Murió, pero lo perdonó. Dios nunca le falló. Y así, ¿qué pasa si fallamos entonces? Dios va a seguir amándonos y va a seguir siendo fieles, pero yo creo que ahí es donde no queremos entonces fallarle. Más bien queremos, nuestro deseo es más bien alinearnos a su voluntad, aprender a no ser como Sansón, digo como Sansón, sino obedientes, ¿no? En vez de estar todo el tiempo resistiendo y haciendo las cosas a nuestra manera y desobedeciendo y así siendo todos tercos y obstinados, mejor siendo obedientes, entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, alineándonos a Él, agradándole en todo, sabiendo que Él va a ser fiel hasta el final. ¿Sabes? Eso es lo que podemos aprender, familia. Ahora también pienso que de esa misma manera es la manera en cómo podemos ver a otros. A pesar de que nos fallen, de que nos sean infieles, desobedientes, obstinados, groseros y todo eso, ¿qué tengo que hacer yo? El amor y la fidelidad debe ser una forma de vivir hacia ellos, ¿no? Y es nuestro ejemplo es Dios. Entonces mostremos, es un reto este libro, ¿verdad? Como Dios lo es con nosotros, así podemos ser con ellos. Y podemos ser así con ellos porque Dios fue así con nosotros. Muy bien, familia. Haciéndolo, vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso decía Jesús, ama a tus enemigos, ¿no? Bendice a los que te maldicen, etcétera. Mateo 5. Bueno, vamos a la segunda parte de volar. Entonces, en el capítulo 2, lo voy a leer todo de corrido, ¿va? Dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como en el día en que nació y la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Vamos a ir hablando rápidamente de qué está diciendo. Primero llama al pueblo que es fiel
a exhortar a aquellos que no han sido fieles entre el pueblo y les dice, confróntenlos. Lo que les dice bien fuerte, contiendan con ellos, pero no en un sentido de pelear, sino de confrontarlos con su pecado, ¿no? Y es muy claro, les dice, dile a tu mamá, o sea, le está diciendo, dile a tu mamá, te lo voy a decir como lo dice la NTV, que deje de maquillarse como prostituta. Así lo dice la NTV. Y dice, y dije que deje de ponerse la ropa que muestra sus pechos. ¡Wow! ¡Qué fuerte exhortación! Pero yo lo que veo es que fue muy directo Dios. O sea, no se andaba como por las ramas, sino que cuando él quería confrontar a su pueblo, le decía lo que tenía que decir. ¿Mm? Y creo que en ese sentido podemos aprender que Dios cuando nos quiere decir algo, no se anda por las ramas. Él nos deja bien claro aquellas cosas que quiere que dejemos, que estamos mal, ¿no? Pero ojo, no lo dice por avergonzar a Gomer, no lo dice porque no ame a Gomer, no lo dice porque desprecia a Gomer, sino porque quiere que vuelva a él, porque la ama, porque es su esposa. Y por eso yo sé que cuando me reprende no es una cuestión de odio, de que me esté avergonzando Dios, no, es que me ama, soy suyo, no quiere compartirme con nadie más. Ahora, sigamos aquí, dice, no tendré misericordia de sus hijos, ¿no? Porque fueron hijos de prostitución, lo que te decía, no, no eran hijos de Oseas, eran hijos de Gomer con sus amantes. Bueno, y aquí vemos también la motivación de Gomer. La motivación es que esta mujer estaba buscando sus amantes, pues su pan, su agua, su lana, su lino, y qué irónico, porque Dios le daba todo eso, ¿no? Pero esta mujer lo quería sin Dios. Entonces, esa es una de las cosas que luego también tenemos que meditar. Muchas veces yo desobedezco a Dios porque no estoy convencido que Él me da lo que yo necesito, pero quiero obtener eso mismo sin Dios. Y ahí me doy cuenta de mi rebeldía. Lo que yo quiero es que no estar con Dios. Bueno, en el verso 6 viene la primera consecuencia. Y aquí habla de los castigos hacia Israel. El primero de ellos está diciendo, en pocas palabras, ¿sabes qué? No avanzarás. No vas a avanzar. Te voy a poner espinos enfrente para que no avances y alrededor para que no sepas ni por dónde ir. No vas a poder dar un paso adelante. ¿Te ha pasado eso? Uf, ¿cuántas veces nos hemos visto así? Y no podemos hacer nada. Estamos totalmente inhabilitados, que Dios nos bloquea todos los caminos. Y muchas veces tenemos que pensar si es porque hemos sido tan infieles con Dios, ¿verdad? Pero también dice en el verso 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Otra consecuencia es que se fue tras sus amantes, ¿no? Buscando lo que Dios le daba, e irónicamente sus amantes la dejan y la abandonan y la dejan sola y vulnerable. Y muchas veces experimentamos eso. Intentamos refugiarnos en un ídolo, en un Dios, aquello que amamos que no es Dios, nos queda mal y ahora nos quedamos, así como decimos coloquialmente, como el perro de las dos tortas, ¿verdad? Ni con Dios, ni con el ídolo. Nos quedamos totalmente decepcionados y solos, ¿no? Eso pasa. El ídolo siempre nos va a quedar mal. Hay un libro, de hecho, que dice eso, ¿no? Ídolos que fallan, ¿no? Dice el libro ese. Bueno, ahora también dice acá, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Ahorita vamos a hablar acerca de esto. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal, lo que te decía. Por tanto, aquí se ve el ídolo que tenían que era Baal, ¿no? Dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, mi vino a su sazón. Quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Otra consecuencia del pecado es la escasez. Dios permite que no tengas la bendición en el sentido material. Porque no es mi casa, mi ropa, mis cosas, es las cosas de Dios que me las ha dado. Pero se siente bien interesante cuando te las quita. Cierra su mano y ya no hay nada de eso. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Está hablando de que una consecuencia es la vergüenza. ¿Mm? Está descubriendo su locura delante de todo el pueblo. Y muy interesante que hable de la palabra locura, porque Proverbios 5:23 también habla de, pues, de la fornicación como una locura, es estar
fuera de sí mismo, algo que ni siquiera está pensando, es algo totalmente, es suicida. Y aún así uno comete esas locuras pensando que uno va a salir bien. ¿No? Pero dice ahí, yo descubriré esa locura delante de todos. O sea, voy a exponer, voy a sacar a la luz. Y Dios hace eso. No hay pecado oculto, ¿eh? Todo lo va a sacar Dios a la luz en un momento. Pero no es por vergüenza, es para confrontarnos, ¿no? Y limpiarnos. Y dice, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y días de reposo y todas las festividades. Una consecuencia de la infidelidad también es una vida sin gozo. ¿Te ha pasado eso? ¿Has perdido el gozo en tu vida? Eso está bien, bien grueso. ¿Ah? Porque uno piensa, no, pues perdí el gozo porque pues no tengo chamba, porque no tengo salud, porque no me va bien, por eso, por otro. La realidad es que perdemos el gozo porque no hemos sido fieles con Dios. Esa es la realidad, es lo que nos entristece. Y todo el tiempo pensamos como el salmista, ¿por qué he de estar contento, Dios? ¿Por qué he de estar contento con la vida y todo cuando tengo pecado en mi vida? Él decía, por eso decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Mi pecado echó a perder mi relación contigo, Dios. ¿Cómo puedo estar gozoso con una condición así? Ahora, en el verso número 12, haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias. Entonces, la decadencia también es otra consecuencia de la infidelidad. Y al final dice, y la castigaré por los días en que incensaban a los bailes y se adornaban de zarcillos y de sus joyeles y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Al final habla de castigo. Recuerda que esas cosas no estamos hablando de un juicio hacia el creyente, un juicio para condenación. Estamos hablando de una disciplina. ¿Ok? Muchas veces nos disciplina por eso, porque quiere algo. ¿Qué quiere Dios? Verso 7. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Cuando aprendemos cuál es la paga del pecado, cuando aprendemos cuál es la consecuencia del pecado, lo horrible y detestable y asqueroso de nuestro propio pecado, nos damos cuenta que todo eso es basura. Que era bueno cuando obedecíamos a Dios, que era bueno cuando tratábamos de andar en sus caminos, que eso era la vida realmente, que era realmente lo importante, lo digno, lo valioso, lo digno. Y te das cuenta, claro. Pero ahora también de manera personal, Dios nos permite pasar esto, perdón, para aprender a ver la gran diferencia, familia, que hay entre obedecer a Dios y ser infieles a Dios. Bueno, dice aquí en el verso 14, para terminar, pero he aquí que yo le atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Me encanta porque hace un pero, y cuando habla de peros, sale el sol, familia, y te tengo buenas noticias hoy. Porque a pesar de que hemos sido infieles, ¿sabes cuál es la buena noticia? Que Dios vino a este mundo para pagar nuestros pecados, para resucitar al tercer día y perdonarnos y restaurarnos, familia. Lo dijo Manín, ¿no? Si ha resucitado ha sido para interceder por los santos. Y familia, Jesús quiere restaurar nuestras vidas. En primer lugar, nuestra comunión. Me encanta porque dice, voy a traerla y la voy a llevar al desierto. Y eso no suena bonito, como que el desierto. Yo quiero que me lleven, no sé, a Cancún, o, no sé, a un bosque bonito, a Canadá, ¿no? Pero es el desierto, pero dice, ¿por qué es bello el desierto? Porque fue el lugar en donde tuvieron el pueblo de Israel la comunión más hermosa que jamás hayan tenido como pueblo en la historia del pueblo de Israel. Porque fue el momento en que los sacó de Egipto y se encontró con ellos por primera vez. Y está hablando de comunión, quiere restaurar su comunión contigo y conmigo. Pero ¿qué más quiere restaurar? Dice, y hablaré a su corazón. Ya no es solamente pura teoría bíblica en mi mente. Dios te habla y te parte el corazón y te habla y te quebranta y otra vez escuchas su voz y otra vez sabes que Él está ahí. En el verso 15 dice, y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor por puerta de esperanza. Es una maravilla de esta imagen porque primero dice, les voy a dar sus viñas, o sea, les voy a regresar sus tierras. Bro,
Les va a restituir lo que perdieron. ¿Cuántas cosas has perdido? Dios puede restituir todo eso que estaba perdido, familia, y quiere hacerlo. Ahora también aquí va a convertir el valle de Acor, que significa la turbación en tu vida, por puerta de esperanza. En vez de que todo tu vida se trate de turbado y sacado de onda y angustiado y todo el tiempo así, lo que quiere es que tú y yo todo el tiempo tengamos esperanza y esperanza y esperanza. Y eso lo hace Dios, eso lo restaura Dios en nuestro corazón. ¿Qué más? Dice, allí cantará como en los tiempos de su juventud, es decir, como cuando era joven. ¿Cuándo? Cuando tuvo su primer amor. ¿Te acuerdas cómo era la voz de tu amado Dios la primera vez que tocó tu corazón? Dios quiere otra vez hablarte al corazón como la primera vez que te amó y que tú recibiste ese amor. ¿Y te acuerdas cómo cantaba tu corazón a Dios? ¿Te acuerdas cómo cantaba en los tiempos de tu primer amor, donde le cantabas sin importar la teología, sin importar los dimes y diretes y todo lo demás? Sin importarme la hipocresía en la iglesia ni nada de eso. Cuando simplemente le decía a Dios te amo y levantabas tus manos sin que te importara quién te viera o quién te dijera algo. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestros corazones. Renovar la adoración genuina hacia Dios. También dice ahí, como en el día de la subida de la tierra de Egipto en el Éxodo. Es una referencia a Josué, porque en Josué ahí aparece lo del valle de Acor, agarrado del anatema, pero después Dios los perdonó y los restauró. Entonces hace una referencia más o menos de ese tipo de esa situación. En el verso 16, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, nunca me llamarás Baali. O sea, va a restaurar su relación personal con ellos. Ya no va a ser mi Baal, porque Baal significa eso. Baal mío. No, me vas a decir Jehová mi Dios. ¿No? Y esto habla de otra vez una relación como marido. La palabra Ishi significa marido. Entonces Dios quiere restaurar su relación como esa relación tan cercana y estrecha como una relación matrimonial. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Habla de santidad. Quiere renovar la santidad hasta un punto en que ni siquiera lo pronuncies con tu boca, ¿no? Ese pecado ni siquiera lo vas a poder decir con tus labios. Santidad. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y que te daré la tierra el arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. No como aquí en el DF que nada más escuchas un ruido y, ¿no? Ya tienes hasta el bate ahí abajo en la cama, brother, ¿no? Pero no, va a hacerte dormir seguro, te va a dar protección y seguridad, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado, ¿no? Entonces habla de seguridad. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Habla de que Dios les mostrará rectitud, justicia, amor inagotable, compasión y fidelidad todos sus días. ¿Te gustaría ver eso en tu vida cada día? En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo y vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué está diciendo? Que va a haber otra vez prosperidad, abundancia, provisión, sustento, el cual se perdió por el pecado. Y también dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-Ruama y le diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío y él dirá, Dios mío. Lo que está diciendo es, voy a tener amor por ellos. Y le voy a decir a la no amada, amada. Y le voy a decir al que no era pueblo mío, tú eres mi pueblo. Qué bella imagen la que vemos aquí. Entonces quiero cerrar, ya nos mega, pasamos como siempre familia, pero ha sido muy bello este par de capítulos, pero simplemente invitarte, deja que Dios, deja que Dios venga a tu vida, como en estos dos capítulos, y a pesar de que hemos sido infieles, deja que Él renueve su relación contigo. Si tienes que ponerte cuentas con el Señor, hazlo, ¿no? Pero date cuenta cómo Dios te ama a pesar de cómo somos. Y quiere que volvamos a, que entendamos su corazón.
Y que Él sepa que te ama en verdad, que le duele en verdad el pecado, pero a pesar de eso te ama. Nunca te va a dejar. ¿Ok? ¿Oramos? Señor, gracias por mostrarnos estas cosas. Ayúdanos a meditar en cómo ves las cosas tú, cómo piensas del pecado, cómo piensas de nuestra relación. Renueva nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que nos atraigas con estos lados de amor hacia ti, si es que nos hemos apartado o sido infieles o desobedientes. Perdónanos y límpianos como iglesia, Señor Jesús. Y gracias por tu amor, por tu fidelidad inagotables con nosotros, Señor Jesús. Te amamos en el nombre de Cristo. Amén.